Bueno, no sé, me dice. Ok. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla el doctor Andrés Marcano. Bueno, mira, hoy voy a hacer esta introducción. Tiene pinta que no parece introducción porque son 50 láminas, ¿no? Pero voy a tratar de hacerla porque este es un tema fascinante, los ácidos orgánicos. De hecho, cuando yo empecé a trabajar con niños que dentro del espectro autista desde el año 2003, uno de los primeros libros que me prestó la doctora Negrón fue, léete este libro, que es un libro del doctor Shaw, fundador y director del laboratorio de Plains. Bueno, y entonces empecé a hablar todo lo que, y empecé a introducir en este mundo hablando de ácidos orgánicos. Por eso, como yo, ustedes que me conocen un poquito, saben mi pasión por este tema de los ácidos orgánicos, ¿no? Entonces la idea de hoy es como, o sea, yo dividí esto en varias partes, porque es que hay un tema, por ejemplo, yo voy a hacer una introducción, después me gustaría hablar de un tema solamente de la cándida, o sea, la cándida para un solo seminario de esto, otro, el oxalato dan para otro seminario, los tóxicos dan para otro seminario, o sea, cada uno de estos temas da para hablar muchísimo, pero entonces hoy quiero darle como una especie de paneo general, ¿no? Entonces, déjame pasar. Entonces, ¿qué, qué estamos descubriendo? O sea, estamos a la pista de los metabolitos, ¿no? O sea, los metabolitos, como todos sabemos, eh, el cuerpo tiene unos productos finales de cada una de las funciones metabólicas, de cada área de varias funciones. Y resulta que los metabolitos son como la muestra de esas funciones metabólicas. Y usualmente los metabolitos están mucho más concentrados en la orina. Por eso que la orina es muy fascinante para buscar esos metabolitos. Por supuesto, tiene que tener la tecnología adecuada para eso, ¿no? Y lo interesante de los ácidos orgánicos. Entonces, bueno, los metabolitos son productos de los procesos químicos que ocurren en nuestro organismo, y los ácidos orgánicos son metabolitos excretados en la orina de nosotros y de todos los mamíferos, ¿no? Pero no solamente de nosotros, también resulta que los organismos que viven dentro de nosotros, como las bacterias, hongos y levaduras, son también o sea, también produce esos metabolitos. Todos esos metabolitos son los que vamos a ver en los ácidos orgánicos. Entonces, existen muchos ácidos orgánicos, por supuesto, hay uracilo, ácido butírico, ácido láctico, ácido propiónico, taurina, ácido glicólico, ácido oxálico, ácido acético, todo. Todo esto, lo importante es que tenemos que entrenarnos en leer estos exámenes porque son una fuente de información muy importante. La concentración de cada ácido orgánico en la orina nos da una pista de lo que puede estar pasando dentro de nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, tenemos el ácido láctico, es un subproducto natural del metabolismo de la glucosa, nuestro cuerpo lo produce. También tenemos el ácido tartárico, que es producto de la actividad de hongos y levaduras. El cuerpo humano no lo produce. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que les dije antes, que es lo que produce nosotros y lo que produce los organismos que viven dentro de nosotros. Okay. Después el ácido láctico elevado indica que está llegando poco oxígeno a los tejidos del cuerpo, lo que puede ser causa varias de exceso de ejercicio, convulsiones, difusión, perdón, este es un pequeño error ortográfico que estoy viendo ahí, difusión renal entre otros, pero bueno. El ácido tartárico elevado puede indicar que hemos estado expuestos a micotoxinas o tener un sobrecrecimiento de cáncer. Entonces, eso es como un paneo general. Sigo adelante. Entonces, el perfil de ácidos orgánicos es una prueba no invasiva. Fíjate, la gran ventaja del perfil de ácido orgánico, porque es una muestra de orina, que nos puede dar mucha información. Entonces, vamos a ver sobre crecimiento de hongos y levaduras, como habló Elisa anteriormente, detectar presencia de bacterias como el Clostridium difficile, niveles de oxalatos, evaluar la función mitocondrial, el desbalance de neurotransmisores, desbalance bioquímicos, marcadores nutricionales, deficiencia o mala absorción, marcadores de desintoxicación, metabolitos aminoácidos y errores innatos del metabolismo. En Venezuela, en los años 70, hubo un pequeño boom con lo de los ácidos orgánicos, cuando se hizo el Instituto IDEA, que fue una gran cosa. Lástima que se quedó como en el aparato, porque la IDEA se quedó como con 3 pruebas nada más, que eran las pruebas de tiroides y 2 enfermedades metabólicas nada más. Pero bueno, lástima que no se siguió ese, porque hubiera sido muy interesante, pero nos quedamos con eso nada más.
Ahora están volviendo otros laboratorios, están empezando, pero eso, claro, no a nivel masivo, que es lo que fue idea, ¿no? Después, el estudio y comprensión de la fisiología y la bioquímica, junto con una buena historia y observación clínica, apoyada en los exámenes diagnósticos adecuados, son claves para abordar los compromisos de la salud de un punto de vista integral y funcional. Es decir, no hacemos nada con tener los ácidos orgánicos si no tenemos la historia clínica del paciente, por supuesto, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Perdón. Entonces, ¿a quién beneficia un perfil ácido orgánico? Por supuesto, yo empecé a trabajar con niños que están dentro del espectro, pero obviamente esto no tiene que ver solamente con el espectro, esto tiene que ver con de todo, ¿no? Tiene que ver con trastornos de atención e hiperactividad, tiene que ver con enfermedades autoinmunes, fatiga crónica, problemas digestivos, trastornos metabólicos y trastornos de salud mental y neurológico en general. Entonces, bueno, punto importante. Cuando uno ve ácidos orgánicos, uno tiene que tener como un eje central. ¿Qué llamo yo un eje central? Porque claro, no puede hablar de clostridia, de cándida, de inflamación, de deficiencias nutricionales. Todos son diferentes áreas del perfil de ácidos orgánicos, pero todo en definitiva tiene un eje central. ¿Cuál es el eje central? La mitocondria. O sea, todos en definitiva que afectan la mitocondria. La mitocondria es como el eje central de la interpretación de los ácidos orgánicos. Si nosotros, ¿cómo podemos unir todos esos diferentes factores? Bueno, la clave es la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria casualmente es el organismo de la célula que más se afecta con todos estos factores ambientales. Bueno, por supuesto, fuente del doctor Kurt Weller. Estos son unos seminarios del doctor Kurt Weller, parte del staff de laboratorio Red Plains, y bueno, extraordinario. Yo he sacado mucha información del doctor Kurt Weller. Ok, entonces, por supuesto, ya hemos hablado bastante de eso, pero es bueno siempre repasarlo. Que tenemos dentro de él llama que el ácido orgánico no es una prueba, el perfil ácido orgánico es un perfil general, o sea, es un paneo general que tiene varias áreas, por supuesto. Las principales áreas es la parte de sobrecrecimiento intestinal y de cándida, de hongos, que es la primera parte. Entonces, todos sabemos que la arabinosa, que está relacionado con la cándida, el ácido tartárico, también con otro tipo de hongos. Y pues, toda la parte primera de ácido, de la parte de sobrecrecimiento de hongos. Después tenemos la otra parte que es el sobrecrecimiento bueno, y otra parte importante, en esa primera parte, cándida, el caso de la arabinosa, por supuesto tenemos marcadores 2, 4, 5 y 6 en esa primera parte, están vinculados al aspergillus. Como dijo Elisa en su presentación, cuando vemos un paciente, no tenemos que ver solamente la parte de alimentación, por supuesto, sino también tenemos que ver el ambiente donde vive esa persona. Entonces, bueno, eso es muy importante. Son marcadores de moho, ¿no? Sigamos adelante. Ok, entonces, la cándida a veces vive sola, pero muchas veces vive en colonias escondidas, en una especie de búnker llamados biofilms. Bueno, eso todos lo sabemos, pero siempre volver a café, sobre todo al público general, que la cándida es muchas veces muy difícil descubrirla, por eso que muchas veces en los exámenes de heces, aunque sean especializados, es difícil encontrarla. Por eso de ahí la importancia de ácido orgánico, porque es una forma de descubrir la cándida por otra vía, ¿no? Entonces, un cultivo de ese normalmente no solo se detecta las cándidas independientes, cuando esta estructura está rota. Es decir, cuando está escondida en su búnker, no la vamos a ver nunca, ¿no? Pero en su actividad produce metabolitos, uno de los principales se llama arabinosa. La arabinosa y demás subproductos pasan al torrente sanguíneo y luego son filtrados en el riñón y excretados en la orina. Eso es lo que vamos a ver en el perfil de ácido orgánico. Por eso, si el examen de ese no detecta el sobrecrecimiento de cándida, en el perfil de ácido orgánico lo detectamos a través de altas concentraciones de arabinosa y otro producto metabólico producido producto de la actividad de la cándida. Entonces, bueno, una forma un examen mucho más sensible para detectar cándida, específicamente. Entonces, bueno, volvemos a otra parte importante del examen de ácido orgánico, ya es propiamente la evaluación bacteriana. Ya hablamos un poco de la parte de hongos y mohos y cándida. Ahora vamos a hablar propiamente de un marcador muy importante, que son los marcadores de sobrecrecimiento bacteriano. Uno de los marcadores más importantes es el HPA, que es un marcador de Clostridia. Por supuesto, hay marcadores específicos para diferentes tipos de Clostridia, como se ha mostrado aquí en el examen. Sigamos. Por ejemplo, ¿por qué pasa? ¿Por qué podemos tener esos marcadores más acentuados en el examen de ácidos orgánicos? Porque, por ejemplo, caso intestino normal, por ejemplo, vemos las bacterias buenas en cantidad importante,
bacterias malas en relativamente poca frecuencia. Y entonces, por supuesto, eso se concentra en la la orina es como un concentrado de todos los ácidos de esos metabolitos que tenemos en el intestino. Son la forma más rápida de ver, más sencilla. Un caso importante, fíjate, un trabajo interesante es el de, ¿estás viendo? Creo que estoy compartiendo, ¿no? ¿Aló? Sí, 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 perfecto. Ok, fíjate, el doctor Shaw, ok, fíjate, es interesante este trabajo, comparando los niveles de arabinosa en una población infantil y control, en niños, o sea, primero niños menores de un año, niños mayores de un año, o sea, ya children, y niños dentro del espectro autista. Fíjense la diferencia que hay en los niveles de arabinosa. Qué interesante eso, ¿no? Eso se ha demostrado bastante. Entonces, condiciones en las que la cándida puede ser un factor de alteración de la cándida, por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? Esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer, lupus, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, infecciones, colitis, depresión, infección vaginal por levadura, esclerosis múltiple. O sea, fíjate que tiene que ver mucho con las enfermedades autoinmunes. Ok, convulsiones, intestinos irritables, de todo. Entonces, tenemos, por ejemplo, caso de este niño que también lo aquí, tenemos un marcador elevado de oxoglutárico que habla un problema de moho, tiene elevada la arabinosa, tiene elevado el carboxílico. O sea, todos esos son. Este niño tiene un problema de cándida y un problema de moho en general. Además, tiene elevado el 2-hidroxifenilacético, también es un marcador de disbiosis intestinal. Por supuesto, también tiene elevado el famoso HPA, que es también marcador de Clostridium, ¿no? Okay. Otro caso, volvemos a ver los marcadores elevados del óxido glutárico. Tenemos un marcador elevado también de los marcadores bacterianos, como el 4-hidroxibutírico y 4-hidroxibutírico. Y también tiene elevado la Clostridium. Okay. Aquí otro caso, que tenemos elevados los niveles también, hay un problema de estos marcadores, el 3, 5 y 6, son marcadores MO, y fíjate que aquí no está alta la arabinosa, pero sí está alto el MO, ¿no? Bueno, en este caso, seguimos adelante. Bueno, después tenemos otro marcador muy importante que también da para todo y para otra clase, que es el ácido oxálico, o sea, la parte de los metabolitos de los oxalatos, o sea, son tres tipos, ¿no? Usualmente cuando están elevados los tres, estamos hablando ya de una enfermedad genética, pero usualmente lo que más se eleva es el oxálico, en este caso. Y después tenemos otro marcador muy importante que es el succínico, que ya es un marcador mitocondrial. Entonces es importante ver que cuando está alterado la mitocondria, como le dije en la lámina anterior, está alterado el succínico, es que hay un problema en otras áreas que hay que investigar. O sea, cuando la mitocondria está afectada, es porque hay que buscar otras áreas. Y usualmente vemos en el perfil ácido orgánico que usualmente están asociadas. Por ejemplo, puede pasar que haya niños que no veamos, por ejemplo, que esté afectada, no veamos una arabinosa alta ni el oxálico alto en principio. Vamos a poner, pero si vemos un succínico elevado, eso nos da pie de que hay algo en la mitocondria que está afectando el que hay que investigar con más detenimiento. Ok. Después tenemos la evaluación de oxalatos. Los oxalatos son todo un problema. Y toda una polémica, por supuesto, una de las principales causas de formación de cálculos renales, el 75 al 90%, dice el doctor Weller, son producidos por oxalatos. Y al 10 al 15% de los adultos se le diagnosticará un cálculo renal en su vida. Entonces yo creo que sí. Si empezamos a tratar los oxalatos, vamos a los pobres urólogos medio, tú sabes, vamos a quitar trabajo a los pobres urólogos, ¿no? Porque va a haber la incidencia de litiasis renal va a disminuir muchísimo. Por supuesto, a las personas que tienen la tendencia a formar cálculos renales por oxalatos. Pero los oxalatos producen desde el 75 al 90% de los cálculos renales. Bueno, no solamente los cálculos renales, también hay tales oxalatos, todos sabemos, en el corazón, puede haber arritmias, son las arritmias inexplicables que uno dice, bueno, ¿por qué tiene esta persona arritmia? Y bueno, entonces tú empiezas a darle antiarrítmico, empiezas a tratar y resulta que nadie le hizo un examen de ácido orgánico donde podemos ver alto oxalato. Entonces, eso es lo interesante de toda la medicina que estamos haciendo nosotros aquí en Nutriway, y yo he estado haciendo, y bueno, que vamos a la raíz, ¿no? Ok, fíjate que tales oxalatos en lesiones en piernas también podemos ver.
Bueno, y después entonces vemos que el metabolismo del oxalato, no, perdón, el metabolismo del oxalato, como pueden ver aquí, no es fácil. Por eso la polémica, bueno, obviamente hay un componente de dieta, de la alimentación, tiene que, por supuesto, también tiene que haber un componente de levaduras, de hongos. Por eso que lo que nos estaban haciendo la pregunta final, bueno, la dieta, el hongo, bueno, todo está como íntimamente relacionado. Y también tiene que ver el colágeno. Bueno, esto es una lámina muy cargada, pero importante, lo que quiero que se les quede es eso, que hay como una relación muy importante entre alimentación, hongos, y también, bueno, deficiencia también de B6, hay todo un complejo de cosas que tenemos que ir atendiendo. Ok, después, entonces, otras enfermedades que los datos pueden desempeñar un papel: artritis, problemas conductuales en niños, cistitis, dolor de articulación, fibromialgia, enfermedades del corazón, aterosclerosis, lo que le dije hace un rato, problemas de conducción, metales pesados, osteoporosis y trastornos, volvemos otra vez, trastornos de tiroides, o todo lo relacionado a autoinmunes y oxalatos. Ok, volvemos a tu este nivel de oxalatos de 354 en este paciente. Fíjate, es interesante que aquí tiene también niveles altos de ácido málico. O sea, que hay una relación entre oxalatos altos y disfunción mitocondrial. Entonces, vamos a ver que hay una relación. Entonces, el punto, como le dije hace un rato, el eje central es la mitocondria siempre. O sea, siempre hay que tener a la interpretación general de los ácidos orgánicos, tenemos que tener siempre presente la alteración mitocondrial, porque es el eje que nos va a permitir, como la interpretación nos va a permitir ver como diferentes piezas del rompecabezas cómo se unen, ¿no? Entonces, bueno, para que un pequeño repaso del ciclo de Krebs. Como todos sabemos, el ciclo de Krebs es donde se produce la mayor cantidad de ATP, que es nuestra moneda energética. Y bueno, por supuesto, muchos son metabolitos del ciclo de Krebs, lo podemos medir en el perfil de ácidos orgánicos, ¿no? Ok. Después el doctor Kurweller hace esta comparación, empieza a ver diferentes ácidos succínicos, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos pensar, vamos a conseguir en unos niveles de succínicos altos, ¿no? Todo lo que se puede pensar uno cuando tiene unos niveles succínicos altos. Por ejemplo, entre otras cosas, alto el glifosato. Es decir, succínico alto, alteración de la mitocondria, hay que investigar por qué está pasando eso. O sea, según la historia clínica, por supuesto, ¿no? O el ambiente que vive la persona, ¿no? O la alimentación, ¿no? Ok, fíjate que aquí unos marcadores succínicos, fumáricos también están altos. Significa alteración de la mitocondria, estudiar por qué. Totalmente. Ok. Y bueno, siempre este examen de ácido orgánico hay que relacionarlo siempre cuando tenemos la pista. Por ejemplo, tenemos altos los niveles de mol altos, por supuesto que estudiar las micotoxinas, pues hay otra prueba, como ustedes se acuerdan del paciente de la presentación hace unas semanas, que tenía muchas alteraciones en mitocondriales, y resulta que cuando no estudia la parte de micotoxinas, bueno, la tenía alta. Y toxinas en general, ¿no? Por ejemplo, que la tiglicina está vinculada a mutaciones mitocondriales del ADN, infecciones, inflamación, toxinas y deficiencias nutricionales. Después tenemos otra parte, otro marcador dentro de los perfiles orgánicos, el marcador de neurotransmisores. Entonces, lo que más se mide son la dopamina, la noradrenalina, adrenalina y la serotonina. También están muy relacionados también con disbiosis. No son tres marcadores aislados, sino que están relacionados también con disbiosis intestinal, oxalatos y cándida. Por ejemplo, hay un marcador que es el DOPAC, que es relativamente nuevo en el examen de ácido orgánico, que está muy relacionado cuando sube el DOPAC, fíjate que en esta vía, que es la producción a partir de la felanilina y la tirosina, producimos el ácido vanillimandélico o el ácido vanílico, ¿no? Bueno, todo esto resulta que cuando hemos aumentado el DOPAC, que es el 3,4-hidroxícido fenilacético, resulta que eso puede estar aumentado porque no se está produciendo bien el neurotransmisor y está aumentando el DOPAC, y el DOPAC puede ser consecuencia que la vía metabólica se desvía por presencia de clostridio.
Entonces, fíjate qué importante es eso, ¿no? Bueno, por supuesto, tenemos que tener, por supuesto, pendiente también en el examen de ácido orgánico, estos ciclos metabólicos. Tenemos el clásico, el ciclo de metilación, el ciclo muy asociado al ciclo de metilación, que es el ciclo de folatos, y el ciclo de la urea. Todos están asociados. Y, bueno, por supuesto, entre el ciclo de folatos, la famosa enzima MTHFR, metiltetrahidrofolato reductasa, que también todo eso lo podemos medir o pensar cuando hacemos un examen de ácido orgánico, por supuesto. La vía de la desintoxicación, que a partir de la homocisteína producimos glutatión, también con parte de B6, y también el donador de grupos metilos, que es el SAM, ese adenosine-metionina. Bueno, todo eso lo vamos a ver en el examen de ácidos orgánicos. Por supuesto, recordarnos un poco la famosa ciclo de metilación, que otra vez sabemos que la metilación es como muy importante, porque ahí es donde activamos o desactivamos nuestros genes, y tiene que ver mucho con todas estas vías metabólicas que estuve hablando anteriormente, ¿no? Y sobre todo en la vía de la desintoxicación y la producción final de la glutatión. También tenemos todas estas enzimas, bueno, pues están afectadas, y lo vamos a ver en un examen de ácido orgánico, ¿no? Está la metionina sintetasa, que es la que vuelve a convertir la homocisteína hacia metionina. Tenemos la cisteína, que es la que va a formar glutatión, que por supuesto, como pueden ver, todo tiene que ver con B12, con vitamina B6 y y con magnesio también, ¿no? Ok, volvemos a lo mismo. Hay que estar pendiente de aquí tenemos, tú sabes, volvemos a unir la transfugación, la metilación, que produce en definitiva serotonina, norepinefrina. Entonces, cuando está alterado todo ácido orgánico, la parte de los neurotransmisores, sabemos que hay un problema con la metilación y con la desintoxicación. Pues, una parte del ácido orgánico en medida de eso. Por ejemplo, lo que decía hace un rato. Cuando tenemos altos los niveles de dopa, por supuesto puede haber un problema genético de base, un polimorfismo, pero también está asociado a un problema ambiental como la inhibición por clostridio, o problemas de vitamina B6 o deficiencia de cobre, o por deficiencia de ese adenosine-metionina, SAM. También puede haber un problema de polimorfismo de la catequirometiltransferasa, que también hay problemas de esa vía metabólica. También puede haber deficiencia en magnesio. Hay muchas cosas, ¿no? Aquí está más o menos repitiendo lo que ya les he dicho. Fíjate, este paciente tiene niveles de 999. O sea, que te habla de un crecimiento sobre una disbiosis importante, ¿no? Ok. Tenemos el marcador, el 4-cresol, que tiene que ver específicamente con la clostridia difícil. Y bueno, lo que venía adelante, cuando los homovanílicos y estos están aumentados, significa que puede haber una deficiencia. O sea, en algunos casos, ¿no? Después, bueno, esto es una muy compleja, pero por lo menos que tengan idea que hay ciertos tóxicos que contaminan, o sea, que no dejan que estas vías metabólicas fluyan adecuadamente, y esos metabolitos intermedios son los que vamos a medir en la prueba de ácido orgánico, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Fíjate, la distribución de valores de metabolito HP, HPA, que es un metabolito de la clostridia. Fíjate qué diferencia en niños que están del control, niños de 2 a 3 años, y volvemos a lo mismo en los niños que están del espectro, aumenta muchísimo. Bueno, cuando yo hablo de niños que están dentro del espectro, eso se puede aplicar no solamente a niños que están dentro del espectro, eso se puede aplicar también a cualquier otra situación de salud, sobre todo mental, de problemas de esquizofrenia. Eso en la parte de los clostridios puede aplicarse en muchas partes, en muchas áreas. Después tenemos otro marcador dentro de los neurotransmisores, que es el quinolítico. Bueno, cuando está aumentado el quinolítico, significa que de alguna manera el cuerpo busca, en vez de sintetizar, el quinolítico está asociado con la vía de la serotonina. Cuando está aumentado el quinolítico, el cuerpo de alguna manera no produce suficiente serotonina, sino que se va hacia cómo va a atacar ese tóxico que está afectando el cuerpo. Por eso que se produce, porque el ácido quinolítico está muy relacionado con disbiosis intestinal también. Bueno, ¿qué le dije? El testosterona, el cortisol, la sobreestimulación inmune incrementa la conversión del triptófano en ácido quinolítico,
Es decir, no hacerse la vida del triptófano o la serotonina, sino que de alguna manera este estrés que está causando disfunción mitocondrial hace que se produzca más ácido quinolítico. O sea, volvemos a lo que leí hace un rato. La columna vertebral, la mitocondria, causa disfunción mitocondrial reduciendo la síntesis de NAD. NAD, acuérdense que dentro de la mitocondria hay una cosa que se llama la cadena de electrones, que es donde en definitiva es donde se produce el ATP. Bueno, eso faltan los sustratos para producir ese ATP en forma adecuada, ¿no? Volvemos al ácido quinolítico. Fíjate que interesante también, este ácido quinolítico está también aparentemente implicado en la famosa péptido beta de la amiloides del Alzheimer, ¿no? Entonces, volvemos ahí, fíjate que mata las células que contienen bacterias, virus y parásitos, también puede dañar a los agentes infecciosos mismos, causa una reducción drástica en la síntesis de triptófano, proteínas que necesitan las células infectadas y los organismos infecciosos, triptófano a niveles muy bajos. Es decir, de alguna manera, el cuerpo tratando de defenderse de este NOx ambiental, cambia sus vías metabólicas hacia una situación de emergencia, ¿no? Eso tiene que ver un poco con el concepto que es lo que se llama la teoría de sí, de daños, es la teoría de daño del doctor, uno que ha estudiado mucho el mitocondria, se me va el nombre ahorita, el doctor, bueno, Matthew, sí, bueno, que está en la Universidad de San Diego, se me fue el nombre ahorita, en California, Robert Matthew, que dice que cuando el cuerpo se ve en una situación de emergencia, prioriza y busca más las vías de desintoxicación, quitándole prioridad a las vías de concentración, la vía de formación de neuronas, a la vía de todas esas cosas. Por eso que lo que se llamo yo la teoría de que la casa se está incendiando. Es decir, si tu casa se está incendiando, tú buscas apagar el incendio, o sea, toda la parte metabólica del cuerpo busca apagar el incendio, que en este caso es el combate de una anoxia ambiental, y en desmedro para poder poner la atención en las vías prioritarias de atención y de la parte mental, que tiene que ver con toda esta parte de la enfermedad mental. A ver, ¿dónde estamos? ¿Aló? ¿Aló? Okay, perdón. No me está sirviendo el mouse. No voy a dar de pasar porque yo. Ok. Bueno, también en otra parte, los ácidos orgánicos es el metabolismo de los folatos. Hay una parte para eso. Se mide el uracilo y la tiamina. Cuando están alterados el uracilo y la tiamina, que tienen que ver mucho con el ADN, te dice que también hay que estudiar la parte de cáncer, ¿no? O el metabolismo de los ácidos grasos, la contribución a la disfunción mitocondrial. Después tenemos bueno, la parte de cetonas y ácido, oxidación de ácidos grasos, cuando está alterado, cuando están altos, también estamos, por supuesto, pensando en un problema de mitocondrial. Sobre todo en este caso que estamos viendo varios alterados, ¿no? Y eso, bueno, volvemos a la mitocondria, que está pendiente de eso. Esto la paso ahorita, no me interesa tanto, bueno, bueno, la detoxificación, proceso en el cual el ácido graso se decompone en la mitocondria para generar acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A entonces en el ciclo ácido cítrico, que es el ciclo de Krebs, generando NADH, que es utilizado por la cadena de transporte de electrones. Después hay otros marcadores que, bueno, nos hablan, por ejemplo, el adípico, por ejemplo, es común el consumo de latino, comida chatarra. El subérico puede estar aumentado en el ayuno nocturno, pero también está aumentado por disfunción mitocondrial. Después hay marcadores propiamente nutricionales, que a veces cuando está, por supuesto hay que ver que cuando está alto en el asterisco significa que está bajo. O sea, que el metabolito que estamos midiendo es como un marcador indirecto de esa sustancia que estamos. Por ejemplo, en el caso de la vitamina el 3-hidroxi-3-metilbutárico mide la enzima, la Q10, que es vital, que es la función mitocondrial. Después tenemos el vitamina B12, que es el metilmalónico, es deficiencia de vitamina B12, y así el ácido metilcrítico, la biotina, indicadores de deficiencia, por ejemplo el glutárico 3-hidroxi, que es lo que estoy diciendo, que cuando está alto significa que está bajo, indicadores de deficiencia de riboflavina, con enzima Q10 respectivamente. Y tenemos los marcadores directos,
como el ácido ascórbico de vitamina C, el ácido pantoténico de vitamina B de general y el ácido piridioxílico de vitamina B6. Después, otro trabajo aquí, dice que la excreción aumentada del 3-hidroxipropiónico, ácido 3-hidroxipropiónico, se ve relacionado con niveles aumentados de clostridium. Está como reforzando lo que ya les estaba diciendo. Después tenemos otro marcador, que es el de glutatión, uno de los últimos partes del examen de ácido orgánico, que es el marcador de desintoxicación. Tenemos muy importante, que es el 59, que cuando está abajo es un marcador directo de baja de o sea, o de necesidad de glutatión. O sea, el cuerpo está más dedicado a producir glutatión y no lo tiene en suficiente cantidad. Después tenemos el ácido orótico, que también habla de un problema de toxicidad específicamente. Después, bueno, hay uno prácticamente los metabolitos de aminoácidos, que él dice que no tiene mayor significación clínica, no es lo más frecuente encontrar alterados. Realmente yo he visto un poco de alteración de esta última parte del examen. Dice que cuando está subido puede ser que haya ingesta de alimentos salicilados, puede haber ingesta de frescos cuando usamos. Pues uno de los marcadores que es el fosfórico, ¿no? Como le dije, la pirimidina, el uracilo puede estar elevado en cáncer, enfermedades genéticas y problemas de colágeno. Después, ¿qué más? Bueno, volvemos a otros indicadores de sofisticación, que es el 2-hidroxipúrico. Y bueno, en general, comienza a realizar pruebas de ácido orgánico cuando sea apropiado. O sea, mientras más pruebas de ácido orgánicos hagamos en más niños, en más personas en general, vamos a darnos cuenta, vamos a hacer, o sea, esto requiere un entrenamiento. Mientras más ácido orgánico hagamos y más interpretemos y más relacionemos con la clínica, por supuesto vamos a tener mucho más información. Por supuesto hay que ir también a que veamos el ácido orgánico es una prueba inicial que según la clínica nos va a permitir o ir a buscar micotoxinas, o ir a buscar tóxicos, o ir a buscar o ver la parte de digestiva propiamente, como lo dijo Elisa en su presentación. Bueno, ¿te había preguntas?